El colgado del campanario. Llegué a aquel pequeño pueblo de Morelos en la Semana Santa de 1995 para visitar a mi familia, como hacía cada año. El calor parecía rebotar en las paredes blancas de las casas y el aire denso anunciaba tardes de sofoco y silencio. Siempre me había encantado la tranquilidad de aquel lugar, pero esa vez había algo distinto, una pesadez en el ambiente que me causaba desasosiego. Era como si el tiempo hubiera detenido su curso justo antes de que un gran suceso amenazara con romper la calma. Recuerdo que mi tía Lidia se mostró extrañamente nerviosa durante el almuerzo del Jueves Santo. Me miraba de reojo y volvía la vista a la calle, como esperando ver pasar a alguien. La casa, aunque sencilla, siempre me había resultado acogedora, con muebles antiguos y una frescura natural que mitigaba el bochorno de la temporada. Sin embargo, esa tarde la sentí opresiva. Los ventiladores giraban con lentitud y el ruido suave de sus aspas parecía un latido irregular, como el preámbulo de un presentimiento. Cuando llegó la noche, mi tía me sugirió que no saliera, que era mejor quedarse a rezar. Yo asentí, aunque ya tenía planes con mis amigos de la infancia para el día siguiente. No pude dormir bien esa primera noche. Alrededor de las 3 de la mañana me despertó el tañido de una campana. Era un sonido grave, irregular, que resonaba en la calle desierta y se filtraba por la ventana de mi habitación. No era la campana oficial de la misa, pues no correspondía a ningún horario común. Me asomé por la ventana y vi la iglesia al final de la calle, con el campanario apenas perfilado por la luz de la luna. Todo parecía en calma, pero aquella campanada errática me impidió conciliar el sueño por el resto de la madrugada. El Viernes Santo llegó con un calor aún más sofocante. El sol caía vertical y los pocos visitantes foráneos se refugiaban donde podían. Sentía un hormigueo en el cuerpo, mitad por la curiosidad de saber qué ocurría en el pueblo y mitad por la historia que circulaba de boca en boca. Se decía que, hacía muchos años, un hombre se había ahorcado en el campanario de la iglesia justo durante la noche de Viernes Santo, en medio de la penumbra y el silencio. Aunque sonaba a leyenda urbana, algo en la expresión de los lugareños me hacía dudar. Hablaban de él con un temor silencioso, como si solo mencionarlo fuera una profanación. Por la tarde me reuní con mis viejos amigos, Rodrigo, quien vivía frente a la panadería, Andrés, que trabajaba con su padre en el campo, y Julián, que siempre había sido el más escéptico y atrevido del grupo. Nos encontramos cerca de la plazuela y, entre risas nerviosas, comentamos las habladurías sobre la iglesia. Julián soltó la idea de visitar el campanario esa noche, justo a la hora en que decían que el alma de aquel hombre vagaba por los pasillos de la vieja parroquia. Al principio dudé, recordando la mirada de preocupación de mi tía, pero la adrenalina de la juventud me empujó a aceptar. Cayó la noche y las calles se vaciaron como de costumbre. El pueblo respetaba la solemnidad del Viernes Santo con un recogimiento casi sepulcral. Avanzamos con linternas y el miedo encogido en el pecho. El sonido de nuestros pasos rebotaba en la quietud, y por un momento deseé no haber salido de casa. Cuando alcanzamos la iglesia, sus puertas estaban cerradas. El campanario se recortaba contra el cielo estrellado, tan alto que parecía tocar el firmamento. Nos quedamos unos segundos admirando su silueta. Había un silencio tan compacto que mi respiración sonaba demasiado fuerte dentro de mi pecho. Entramos al patio lateral con cautela. Sabíamos que en Semana Santa no solían dejar abierto ese acceso, pero un pequeño portón estaba descorrido, como invitándonos a pasar. La luna iluminaba parcialmente el atrio, y en la penumbra detecté algo que me erizó la piel. Una cuerda colgaba del campanario, balanceándose suavemente, como si el viento la meciera. Nunca había visto esa cuerda desde afuera, siempre se decía que la campana se tocaba desde el interior. Sentí que el corazón se me aceleraba porque, de repente, la cuerda dejó de moverse. Nos quedamos inmóviles, mirando hacia arriba. A contraluz se distinguía la silueta de algo suspendido en el aire. Era una forma humana, inconfundible, colgando por el cuello. No podía ver su rostro, solo su contorno alargado y tétrico. Quise retroceder, pero mi
pero mis pies estaban clavados al piso y sentía una oleada de horror que me subía por la columna. La noche se hizo más oscura y mi linterna empezó a parpadear de manera extraña, como si le fallaran las pilas. En ese instante, la campana sonó. Fue un golpe bronco, retumbante, que nos sacudió. La cuerda dio un tirón y la silueta comenzó a descender lentamente, como si algo, o alguien, la estuviera bajando desde el interior. Parecía un péndulo macabro, balanceándose cada vez más cerca de nosotros. La campana volvió a sonar, con un eco que me dejó los oídos zumbando. Sentí que los nervios se me aflojaban y me faltaba el aire. La figura seguía bajando, y cuando quedó a la altura de nuestras cabezas, advertí algo que me heló la sangre. Sus ojos estaban abiertos, su mandíbula descolgada, y su piel, pálida y tersa, parecía no corresponder a un cadáver antiguo, sino a uno que no llevaba mucho tiempo muerto. Un escalofrío dominó mi cuerpo. No supe si fueron segundos o minutos, pero esa presencia flotando frente a mí se sentía real, como si pudiera extender una mano y sujetarme por la muñeca. Julián soltó un grito ahogado y eso rompió el momento. Salimos corriendo sin coordinarnos, tropezando con piedras y banquetas. Mi corazón latía con una fuerza tal que me dolía el pecho. Corrimos hasta quedarnos sin aliento y nos detuvimos en la esquina de la plaza, temblorosos y en silencio. Ninguno podía articular palabra. Sabíamos lo que habíamos visto, pero temíamos decirlo en voz alta, como si ponerlo en palabras fuese invocar de nuevo esa imagen terrorífica. Llegué a casa casi a rastras. Mi tía estaba despierta, sentada en la mesa, con un rosario en la mano. Me miró a los ojos y no dijo nada, supo por mi rostro que algo horrible había ocurrido. Me encerré en mi cuarto, pero no pude dormir. Cada vez que parpadeaba veía la silueta colgando y escuchaba el retumbar de la campana. Mi respiración se volvía agitada y un sudor frío me cubría la frente. Pasé la noche con la luz encendida, intentando no cerrar los ojos, convencido de que si dormía, aquel espectro vendría a buscarme. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con su calma habitual, y por un instante pensé que lo de la noche anterior había sido parte de una pesadilla colectiva. Fue una ilusión que se desvaneció en cuanto el rumor corrió de que había algo extraño en la pared exterior del campanario. Mi tía me obligó a desayunar y luego, con un nudo en el estómago, fui con mis amigos a la iglesia para cerciorarnos. Efectivamente, la cuerda seguía allí, intacta y recta, sin señales de haber soportado el peso de un cuerpo. Pero en la pared, cerca de donde la silueta había descendido, había arañazos, marcas profundas que parecían hechas con uñas. Esas huellas se sentían reales bajo la yema de mis dedos, y con ellas se confirmaba el horror que habíamos vivido. Nos miramos con angustia al ver los surcos en la piedra, como si alguien hubiera querido aferrarse con desesperación para no ser arrastrado por la muerte. El párroco nos encontró allí, contemplando la pared con ojos desencajados. Tenía un semblante sombrío, pero no ofreció ninguna explicación. Solo murmuró que no era lugar para nosotros y que nos marcháramos. Uno a uno salimos de la iglesia, con la impresión de que aquel hombre sabía la verdad, o al menos parte de ella, y prefería guardarla. Esa tarde, mis amigos y yo intentamos retomar la normalidad yendo a la plaza, comprando refrescos y tratando de hablar de otras cosas. Pero el tema era inevitable. Sin importar cuánto quisiéramos cambiar de conversación, siempre volvíamos a la imagen de aquel colgado. Aquella noche, el sábado de gloria, se supone que el ambiente debía ser de fiesta en el pueblo, con los niños jugando, los visitantes merodeando las calles y alguna que otra tradición local salpicando de alegría las esquinas. Sin embargo, algo pesaba en la atmósfera. Ni siquiera hubo cohetes. La iglesia permaneció cerrada hasta altas horas y la gente parecía rehuirla como si una fuerza macabra emanara de sus muros. Me encerré en la casa de mi tía. Ella me pidió que me quedara con ella para rezar. Acepté, pues no podía soportar la idea de volver a pasar la noche en vela en mi cuarto, con aquel recuerdo retorciéndose en mi mente. Cuando pensé que podría dormir, la campana volvió a sonar. Eran cerca de las 2 de la mañana. Un único golpe seco, repetido varias veces, cada vez más fuerte. Me acurruqué en la sala, intentando taparme los oídos,
pero el sonido se metía en mis pensamientos y sentí la necesidad apremiante de salir a la calle. Mi tía me suplicó que no lo hiciera, pero no pude contener el impulso. Corrí hasta la iglesia y me detuve frente a la puerta principal, la cual seguía cerrada. La cuerda colgaba afuera, inmóvil bajo la luz lunar. Tuve el impulso de tirar de ella para acallar la campana, pero algo en mi interior me advirtió que no lo hiciera. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que, más allá de la cuerda, en la parte superior, se vislumbraba una figura estática, casi disuelta en la oscuridad. Me quedé paralizado, observando ese bulto indefinible que parecía mirarme desde lo alto. El sonido de la campana cesó y el silencio subsiguiente fue peor, denso y lleno de presencias invisibles. De pronto, sentí que la figura se inclinaba levemente, como si me ofreciera una reverencia siniestra. Di un paso atrás, temblando. Mis amigos no estaban conmigo en ese momento, estaba solo, frente a la iglesia, aterrado y sin saber qué hacer. Cuando volví a casa, tenía la mente embotada. No recordaba cómo había logrado despegar los pies del piso y correr de regreso. Mi tía me estaba esperando, con una expresión desencajada. Me abrazó con una fuerza que nunca había sentido antes. Sentí que mi cuerpo se rendía al cansancio y me quedé dormido en sus brazos, en el sillón de la sala. Pero mi sueño no fue un refugio, sino un tormento lleno de campanadas y rostros deformes, de rasguños en la piedra y ojos abiertos que se clavaban en mí sin pestañear. Me desperté el domingo de resurrección con la boca seca y un dolor punzante en las sienes. Las campanas sonaban ahora de manera festiva, anunciando la misa. Por unos instantes, el repique normal me produjo terror, mezclado con un extraño alivio. Todo el pueblo estaba en la calle, congregándose en la iglesia para celebrar el fin de la Semana Santa. Mis amigos y yo, sin embargo, nos quedamos rezagados, temiendo lo que pudiéramos encontrar en el interior. Aún así, decidimos enfrentar nuestros temores y entramos juntos al templo. El interior estaba iluminado, decorado con flores blancas y doradas. El aire olía a incienso y a velas. Todo parecía tan normal que me dieron ganas de llorar, como si lo ocurrido la noche del Viernes Santo se hubiera desvanecido y solo fuera un mal recuerdo. Sin embargo, cuando levanté la vista hacia la escalera del campanario, sentí un vacío en el estómago. La puerta que conducía hacia arriba estaba cerrada con candado, y una cadena gruesa reforzaba la cerradura. En un costado, el párroco y algunos ayudantes acomodaban unas sillas, fingiendo ignorar nuestra presencia. Pero alcancé a ver un atisbo de miedo en los ojos del sacerdote cuando nos vio mirar el candado. Fue suficiente para mí, entendí que él guardaba un secreto, que esa puerta no quería volverse a abrir. Sin cruzar palabra con mis amigos, salimos del templo. Me sentía observado, como si un par de ojos siguieran cada uno de mis pasos hasta la puerta. El sol de media mañana nos recibió con su calor implacable, y por un momento respiré hondo, intentando limpiar mis pulmones de la opresión que venía acarreando. El día festivo siguió su curso, la gente comió y bebió, y hubo quienes comentaron que la Semana Santa había transcurrido sin incidentes. Pero nosotros sabíamos que algo se había desatado, algo oscuro que permanecía atado a ese campanario y que no necesitaba testigos para existir. Al caer la noche, me encerré de nuevo en mi cuarto, con la esperanza de dormir por fin sin sobresaltos. Sin embargo, antes de acostarme, me acerqué a la ventana. Desde allí pude ver la punta del campanario dibujada contra el cielo oscuro. El tañido de la campana no llegó esa noche, pero mi mente conservaba su eco lúgubre. Cerré los ojos un instante y casi pude sentir la soga rozando mis manos, la aspereza de las marcas de uñas en la pared y esos ojos abiertos en un rostro inerte. Cuando volví a la ciudad, en los días siguientes, intenté convencerme de que toda la experiencia había sido producto de mi imaginación y el miedo colectivo, pero dentro de mí sabía que era real. Ninguna pesadilla puede dejar marcas en la piedra, ni puede encender en las personas un terror tan profundo. El recuerdo de aquel colgado en la torre de la iglesia me siguió durante meses, a veces apareciendo en mis sueños, a veces en el repique casual de alguna campana lejana. Años después, regresé a Morelos en otra Semana Santa. La iglesia seguía en pie, intacta, y el campanario no mostraba ninguna señal de deterioro.
La cadena y el candado seguían puestos, como si jamás los hubieran quitado. Pregunté a un par de vecinos sobre el suceso de 1995, pero me respondieron con una mezcla de incredulidad y evasión, asegurando que las campanas solo sonaban cuando el padre lo ordenaba y que nadie se había ahorcado en el pueblo. Fue como si todo el pueblo quisiera ocultar aquello que vimos. Aún así, cuando pasé frente a la pared donde aquella vez vimos las marcas, me pareció distinguir leves hendiduras, casi borradas por la intemperie y el paso del tiempo. Me quedé un momento contemplándolas, recordando el miedo que se apoderó de mí aquella noche, y experimenté un escalofrío al notar lo poco que se necesitaba para rascar la superficie y encontrar de nuevo la cicatriz. No volví a hablar con mis amigos sobre ese tema. Fue una especie de pacto silencioso. Cada uno siguió su vida, pero estoy seguro de que, al igual que yo, guardan para sí las imágenes de aquella Semana Santa. Todavía hoy, cuando oigo el repique de alguna campana en la madrugada, siento un vuelco en el corazón y vuelvo a ver la sombra de un cuerpo colgando, balanceándose lentamente en la penumbra. Ese recuerdo me ha perseguido siempre, como un recordatorio de que hay cosas que escapan a la razón y que, por más que uno intente explicarlas o olvidarlas, quedan grabadas en la memoria con la misma fuerza que las marcas de uñas en la pared del campanario. La cruz invertida. Todavía siento cómo se me eriza la piel al recordar lo que ocurrió durante aquella Semana Santa en la Ciudad de México. Nunca olvidaré la mezcla de curiosidad y ligereza con la que mi primo y yo decidimos entrar a esa casa abandonada, como si algo en nuestro interior buscara una adrenalina macabra que no debería formar parte de las vacaciones religiosas. Pensábamos que nada podía salir mal porque era solo una construcción vieja, llena de rumores y suciedad, pero la realidad fue mucho más oscura de lo que jamás imaginé. Esa experiencia me marcó de una forma que casi me resulta imposible describir sin sentir el impulso de mirar atrás, como si algo continuara acechándome en cada esquina. Siempre hemos vivido mi primo y yo en la misma colonia. De niños pasábamos horas jugando en las calles durante las vacaciones, a pesar de las insistencias de nuestras madres de quedarnos en casa o acompañarlas a las procesiones y ceremonias de la Semana Mayor. Esa vez, él, más audaz que yo, me propuso aventurarnos a explorar un lugar del que habíamos oído cientos de historias. Era una casa de 3 niveles, con ventanas rotas y muros deslavados que se alzaba desafiante en mitad de la ciudad. Se decía que sus dueños la habían abandonado sin razón aparente, dejando muebles y objetos esparcidos. Con el tiempo, corrían rumores de que por las noches se escuchaban murmullos, y algunos juraban que más de una persona había desaparecido o sufrido fuertes sustos allí. Sin embargo, en la luz del día, esos relatos nos parecían exageraciones inventadas para aterrorizar a los incautos. Nos escabullimos el primer Jueves Santo, a media tarde, cuando la actividad religiosa de la colonia estaba centrada en la visita a los templos. Caminamos con cautela hacia la entrada principal, que se hallaba vencida y cubierta de grafitis. El portón crujió al empujarlo, y un olor a polvo y humedad nos dio la bienvenida. Por dentro, el vestíbulo tenía azulejos partidos y un techo con grietas que dejaban pasar tímidos rayos de sol. Subimos unas escaleras carcomidas por la polilla, escuchando el eco de nuestros pasos, intentando convencernos de que todo estaba en calma. Pero mientras avanzábamos, me percaté de un silencio antinatural. Ni siquiera se oía el ajetreo de la calle, era como si nos hubiéramos internado en un espacio aislado de la vida cotidiana. Avanzamos por un pasillo largo con puertas a ambos lados. Al final, entramos a una habitación donde, según lo que pudo ver mi primo con su linterna, se amontonaban algunos muebles. Con sigilo, nos acercamos a las paredes llenas de moho y notamos que había manchas negras extendiéndose en formas irregulares, casi como si dibujaran rostros retorcidos. Fue ahí donde descubrimos algo que nos dejó paralizados, un crucifijo clavado al revés, incrustado con tanta fuerza que la madera parecía fusionarse con la pared. La cruz estaba astillada y algunos pedazos colgaban, como si alguien la hubiera martillado con rabia. Una imagen perturbadora que hizo que mi corazón comenzara a latir con una fuerza descontrolada. Recordé inmediatamente los relatos que hablaban de rituales blasfemos llevados a cabo durante la Semana Santa.
Algunos decían que había gente que profanaba templos y objetos sagrados para invocar presencias oscuras, burlándose de la fe y del recogimiento que muchos practicaban en esos días. Lo cierto es que no podía apartar la mirada del crucifijo invertido. Mi primo me tocó el hombro con suavidad y en un impulso temerario apoyé la mano sobre la cruz, sintiendo el metal helado. En ese instante, la puerta se cerró de golpe, tan violenta que las paredes vibraron. Fue entonces cuando escuchamos una risa ronca que nos envolvió en una atmósfera imposible. No parecía el simple eco de la casa, tenía un matiz gélido, profundo, casi infernal. Un escalofrío me recorrió la espalda y me costó reaccionar. Mi primo, con los ojos muy abiertos, me jaló de la manga y salimos corriendo, descendiendo los escalones casi de 2 en 2. Mientras escapábamos, sentí que nos acompañaban pasos adicionales, como si alguien o algo viniera tras nosotros. Al llegar a la calle y girar la cabeza, creí ver una sombra moverse detrás de una de las ventanas rotas, como si se despidiera con burla de nuestra cobardía. Ya afuera, el ruido de la ciudad pareció envolvernos de nuevo, pero mi respiración estaba agitada y mis manos temblaban. No dijimos mucho, solo nos miramos con un pánico compartido. Algo en el ambiente nos indicaba que la aventura no terminaría ahí, pero aún así lo convencí de que no volviéramos jamás. Esa noche intenté dormir, aunque mi mente repetía la imagen de la cruz al revés y el eco de aquella risa repulsiva. Tenía la esperanza de que todo hubiera sido un efecto del miedo, un truco de la casa crujiendo o del viento colándose por los muros rotos. Sin embargo, cuando desperté la mañana siguiente, me encontré con un golpe de realidad que me quebró por dentro. El mismo crucifijo que habíamos visto incrustado en la pared de la casa abandonada y que toqué con mi mano, apareció tirado en el suelo de mi habitación. No sé cómo describir el horror que sentí. Mi cuarto estaba cerrado con llave y era imposible que alguien hubiese entrado sin que yo lo notara. Además, ese crucifijo era idéntico, con las mismas astillas en la parte superior, la misma forma retorcida de la madera y con restos de óxido. Aterrado, lo levanté con cuidado y lo guardé en un cajón, temiendo que mi madre lo viera. El Viernes Santo transcurrió con un ambiente tenso. Me sentía vigilado. Tenía la impresión de que un peso oscuro reposaba sobre mi hombro izquierdo y que, en cada esquina, podía encontrarme con la sombra que había visto en la ventana. Fui a hablar con mi primo para contarle lo que había pasado y, aunque él no se topó con el crucifijo en su casa, admitió que no podía dejar de sentir una presencia en cada uno de sus sueños. Veía siluetas que lo observaban desde las esquinas de su habitación y en las paredes aparecía un contorno difuso parecido a la cruz invertida. Nos propusimos permanecer juntos el resto del día, rezando quizá por alguna tregua espiritual en medio de la conmemoración religiosa, pero no había nada que apaciguara la sensación de angustia. Al anochecer, regresé a mi cuarto. Bajo la tenue luz de la lámpara, recordé el crucifijo que había escondido en el cajón. Sentía la necesidad de deshacerme de él de alguna forma, pero temía que si lo lanzaba a la basura o lo rompía, la cosa que lo había traído hasta mí se enfureciera más. Empecé a escuchar ruidos en mi ventana, un roce que se repetía en intervalos irregulares. Me levanté con el corazón agitado para asomarme, pero no vi a nadie. Volví a la cama, y cuando apenas pude cerrar los ojos, el ruido regresó. Esta vez, lo acompañaban murmullos. Se escuchaban palabras ahogadas, como oraciones en un idioma inentendible. Encendí todas las luces, busqué algún objeto con el cual defenderme, pero no hallé nada útil más que mi propio terror. Me sentí atrapado en un laberinto de sombras donde cada pared era un recuerdo vivo de la casa abandonada. A la mañana siguiente, mi madre notó que estaba pálido y me obligó a acompañarla a la iglesia. Las calles rebosaban de personas cargando velas, con el aroma a incienso propagándose por el aire. Sin embargo, en medio de la solemnidad y la devoción, yo no podía apartarme de mis pensamientos. Sentía que la cruz seguía adherida a mi conciencia, como un estigma. La figura de Cristo crucificado en los altares me provocaba escalofríos, pues no podía evitar pensar en la imagen invertida que me había taladrado la mente. Todo el ritual que antes me parecía silencioso y ceremonioso, ahora me resultaba perturbador,
como si las estatuas y los santos clavaran su mirada en mí, juzgando el acto profano de haber tocado aquel crucifijo maldito. Esa noche, conversando brevemente con mi primo, nos planteamos la posibilidad de volver a la casa para dejar el crucifijo en su lugar. En mi imaginación, pensaba que aquello podría romper el lazo que se había forjado. Mi primo dudaba, no quería pisar ese sitio de nuevo ni exponerse a lo que pudiera estar ahí esperando, pero finalmente accedió por miedo a que todo escalara a un nivel más peligroso. Así, el sábado de gloria, cuando la mayoría de la gente se encontraba en actividades familiares, planeamos meternos de nuevo de manera discreta, rezando porque ese acto pudiera librarnos de lo que nos perseguía. Llegamos en la tarde, con la ciudad medio silenciosa. Abrimos el portón oxidado y un olor a podredumbre nos golpeó con más fuerza que la primera vez. Sentía los nervios a flor de piel, como si algo estuviera al acecho, y mi primo sostenía la linterna temblando. El crucifijo lo llevaba envuelto en un trapo viejo. Subimos las escaleras con precaución, escuchando el crujir de la madera bajo nuestros pies. A la distancia, escuchamos pasos dispersos como si alguien se moviera en el piso de arriba. Mi mente no dejaba de jugarme malas pasadas, imaginando sombras al acecho tras cada mueble o en cada pasillo. Nos adentramos con lentitud al mismo cuarto donde habíamos encontrado la cruz, y la pared mostraba las mismas manchas de moho, como si formaran rostros deformes que nos contemplaban. Sin titubear demasiado, saqué el crucifijo del trapo y traté de colocarlo donde lo habíamos hallado. Pero fue imposible. Parecía que la pared lo rechazaba. Intenté empujarlo como la vez anterior y, de repente, un sonido hueco reverberó en el cuarto. Hubo un golpe, y la puerta se cerró de nuevo. Mi primo gritó y retrocedió, mientras yo sentía una presión en el pecho, un aire frío que me cortaba la respiración. Ese momento se alargó como una pesadilla vívida. La risa ronca volvió a escucharse, aunque esta vez sonó más cercana y burlona. Segundos después, una especie de fuerza tiró de mí, como si un viento invisible me empujara contra la pared. Sentí un agarre helado en los brazos, pero no vi nada que pudiera explicarlo. Mi primo se acercó para jalarme, casi cayendo sobre un montón de escombros. Me liberó con un tirón, y ambos corrimos sin ver hacia atrás. No sé cómo llegamos a la calle, pero cuando respiré el aire exterior, supe que aquella casa no era solo un sitio abandonado, sino un espacio donde algo maldito moraba, algo que se burlaba de las creencias y se alimentaba del miedo. Al sentir la luz del sol en el rostro, me di cuenta de que el crucifijo se había quedado adentro, tirado en alguna parte. No quise volver por él. Mi primo tampoco dijo nada. Solo nos alejamos con un temblor que no era fácil de contener. Esa noche, dormí un poco mejor, con la esperanza de que dejar la cruz en la casa hubiera sido suficiente para romper la maldición. Sin embargo, la siguiente madrugada me despertó un crujido. Encendí la luz y comprobé, con el corazón encogido, que en mi escritorio yacía un pedazo de madera similar al del crucifijo. Parecía un fragmento astillado, cubierto de polvo y de algo que podía ser óxido o sangre seca. No me atrevía a tocarlo. El resto de la noche, la pasé sentado en mi cama, escuchando mi respiración agitada y temiendo volver a cerrar los ojos. Desde entonces, los sucesos inexplicables se presentaban en formas cada vez más sutiles pero constantes, ruidos en la ventana, roces en la pared, murmullos al apagar la luz. Mi primo también mencionó que, en su cocina, escuchaba una voz grave que lo llamaba por su nombre, aunque su familia nunca percibió nada. Con el paso de los días, la Semana Santa llegó a su fin, pero el terror persistía. En cada crucifijo que veía, recordaba la imagen invertida en la pared, y sentía un temblor que me recorría el cuerpo, recordándome que uno no debe hurgar en lugares que encierran oscuridades desconocidas. Aún hoy, varias Pascuas después, cada vez que llega esta temporada, la atmósfera se vuelve más pesada y las noches parecen más frías. Aún conservo aquel fragmento de madera en una caja cerrada con llave, porque siento que algo me lo reclama, pero no tengo la valentía de destruirlo ni de dejarlo en otro lugar. Mi madre me pregunta por qué me niego a adornar la casa con motivos religiosos en Semana Santa, y yo solo atino a decir que no me siento cómodo. Las pocas veces que he intentado hablar sobre lo sucedido, nadie me cree del todo.
Dicen que mi primo y yo tuvimos una experiencia de sugestión o que la casa, con su arquitectura vieja, producía sonidos que asociamos con fantasmas. Pero los dos sabemos que hay cosas que superan la explicación fácil, y la imagen de aquella cruz invertida es un recordatorio de que existen fuerzas dispuestas a voltear lo que consideramos sagrado y a llenar de oscuridad nuestros sueños. No sé si algún día me libraré por completo de este miedo, pero lo que viví durante esa Semana Santa me dejó marcado para siempre. Siento que mis noches ya nunca serán las mismas y que cada crujido en la oscuridad podría ser el anuncio de un visitante sin rostro, una presencia burlona que se alimenta de mi terror. He dejado de ser una persona incrédula. A veces, en mis peores pesadillas, me veo a mí mismo de vuelta en esa casa, caminando sin linterna por el pasillo mohoso, escuchando esa risa profunda que retumba por las paredes. Y al final del pasillo, en lugar de encontrar una puerta de salida, veo una cruz invertida resplandeciendo con una luz enfermiza. Tal vez sea mi mente torturándome, o tal vez sea un eco de esa fuerza que nos atrapó en esa tarde fatídica. Prefiero no comprobarlo nunca más. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.